Voy a empezar. Bien, la clase pasada culminamos con el capítulo 1, planificación. Y hoy vamos a iniciar con lo que es el capítulo 2, módulo 3, que es organización. ¿Ok? ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Ok. Bien. Empezamos entonces con una definición de lo que es la organización, que es el proceso de organizar. Inicia con el establecimiento y clasificación de las actividades. Luego, estas se agrupan por tareas comunes de acuerdo con los recursos y objetivos organizacionales. Aquí entran el análisis de puestos, división del trabajo, departamentalización, especialización, principios fundamentales de la organización, delegación, autoridad y comunicación, que es lo que vamos a ver durante el transcurso de esta clase, ¿verdad? Entonces, una definición corta de lo que es organización, que es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una institución para alcanzar las metas. Otro punto sería que la organización produce una estructura de las relaciones de una institución que servirán para realizar los planes futuros. Bien, lo ideal aquí me parte diciendo que hay que hacer una lista de las actividades, ¿no? Cuando se habla de esta lista, son, digamos, hacer una lista de si la empresa de ustedes necesita algún tipo de limpieza, de mantenimiento dentro de la organización, bueno, eso se va detallando, que es obvio que necesita algún tipo de limpieza, de aseo, ¿verdad? O sea, hay que detallar, hacer una lista puntual de cualquier tipo de actividades que se realicen dentro de esa organización, así sea la más pequeña, ¿verdad? Entonces, bien, esto lo vamos a recalcar más adelante. Dentro de nuestro punto de vista, dice la estructura organizacional es un conjunto de actividades ligadas al puesto determinado, ¿no? Ocupado por un individuo que cubre el perfil específico. Esa persona tiene que ser idónea para realizar ese tipo de trabajo, es lo que me dice acá, para llevar a cabo con profesionalismo. En la estructura también se establecen niveles jerárquicos de autoridad y comunicación, ¿verdad? Siempre hay, digamos, los jefes, los subjefes, digamos, en las cadenas de mando, que hay distintos niveles y por ende también ese tipo de comunicación que hay en ese distintos tipos de cadenas de mando. ¿Okay? Entonces, las técnicas correspondientes al diseño de la organización para que las tareas que se realicen de forma adecuada, ¿verdad? Una estructura organizacional debe cumplir con 3 funciones básicas: producir los resultados para llegar a los objetivos organizacionales, hacer que las personas se adapten a las necesidades y exigencias impuestas por la organización. Entonces, en esta diapositiva vemos que hay dos tipos de organización. Una es de estructura formal y la otra es de estructura informal. Sin embargo, nosotros ustedes en su investigación van a redactar, van a plasmar la estructura formal. La informal solamente la vamos a mencionar, pero ustedes van a redactar en su
digamos, su investigación final, el tipo de estructura formal que van a utilizar. Y vemos que esa estructura formal surge después de la necesidad de realizar una división de las actividades dentro de una organización que le permita principalmente alcanzar los objetivos. Entonces, esa estructura formal se puede, valga la redundancia, dar la estructura de manera que ustedes vayan organizando o redactando manuales a través de organigramas, la interacción de los principios de la organización como división del trabajo, autoridad, responsabilidad, delegación, unidad de mando, jerarquía, tramo de control y equidad en la carga de trabajo, entre otras, digamos, formalidades, pues. Entonces, esto es lo que se denomina una estructura formal, ya previamente planificada, ¿verdad? Y con todos los, de de todos los organigramas, manuales que acabamos de mencionar, todas las actividades que se pueden realizar. En cambio, lo que es la estructura informal no es, su nombre lo indica, no es definida por la alta dirección, ¿verdad? No hay una planificación previa, sino que surge de una forma espontánea y esto puede ser como resultado de las interacciones entre los miembros de la organización. Esto es, por ejemplo, una estructura informal es ahora que en esta temporada del mes que viene, muchas empresas se organizan para, digamos, donarle a la Teletón, ¿verdad? A la Teletón. Y aunque no forme parte del diario vivir de lo que es el entorno de la empresa, eh, ciertos colaboradores o la mayoría de los colaboradores o todos, pues, se organizan para de una manera realizar actividades extra del trabajo en pro pues de dar un tipo de donación. Eso es lo que eh, indica pues esta estructura informal. Pero vuelvo y repito, nosotros vamos a en el proyecto de ustedes hablar y digamos puntualizar sobre esa estructura formal. Dentro de la estructura formal, como habíamos mencionado, está en realizar un organigrama. ¿Qué es un organigrama? Es una representación gráfica que viene con líneas funcionales, ¿no? Y esas líneas funcionales indican pues esa división del trabajo, las líneas de autoridad y comunicación. Se representan de forma gráfica, ¿verdad? Vamos a ver en las siguientes diapositivas algunos de los ejemplos que existen, ¿verdad? Y entonces, para la realización de un organigrama existen significados y reglas en los gráficos. Se mencionan algunas en el caso del organigrama de tipo staff, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante, que hay unas líneas punteadas, ¿no? Eso tiene algún significado. Ok, pero bueno, en realidad, bueno, aquí ustedes tienen que, en este capítulo, escoger qué tipo de organigramas utilizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un tipo de organigrama que se llama lineal o militar, ¿verdad? Que simplemente es utilizado eh, por esas micro o pequeñas empresas, ¿no? Aquí me dice que la autoridad y responsabilidad se centra en una sola persona, que digamos es el cuadrante de arriba, ¿verdad? Entonces, digamos, el gerente de la empresa, por decirlo de alguna manera, y que es el que toma pues las decisiones, ¿verdad? Y va distribuyendo o comunicando la carga de trabajo hacia los distintos niveles.
y vemos que solamente debajo de él hay 2 niveles. ¿Okay? Este les comunica el gerente a sus subordinados, quien a su vez también toman la decisión y las participa al siguiente nivel, que sería este, ¿verdad? En caso de un taller, podría ser gerente general, asistente a la gerente o departamento de venta, y por acá, digamos, mecánico, ¿no? O asistente de servicio. Todo depende de el proyecto que ustedes estén realizando, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos decir? Este tipo de estructura se recomienda para, ya lo habíamos dicho, pequeñas empresas, microempresas, y sería muy difícil concentrar toda la autoridad en un solo gerente cuando se trate obviamente de una empresa grande, ¿no? Que ya tenga direcciones, tenga secciones, ¿verdad? Eh, y eso también lo vamos a ver, el tipo de organigrama más adelante. Así que es una de los tipos de organigrama lineal o militar, ¿verdad? Acá tenemos lo que es el proyecto de agencia de diseño gráfico y el restaurante, ¿verdad? Tipo Friday, ¿no? Un estilito así. Bien, ahí entonces vemos que hay dos empresas totalmente diferentes y ustedes tienen que analizar, pues, eh, partiendo de ese listado que le estaba diciendo de todas las actividades, ir agrupando, ¿no? Encerrando o encajonando, vamos a verlo más adelante, a quién se responsabiliza por ese tipo de actividad. Puede ser una, varias actividades, ¿verdad? Ok, entonces el otro organigrama es de tipo funcional. También se llama de Taylor, ¿verdad? Y busca reducir el mínimo de actividades o funciones, ya sea por un gerente o supervisor o trabajador, con el fin de dividir el trabajo, ¿no? Y llegar a especializarse en algo. Aquí vemos el gerente general, el director, y hay dos departamentos, ¿verdad? Uno de ventas y otro farmacéutico, y vemos que se especializan, ese departamento de ventas se especializa en lo que es la mercadotecnia y la producción, y por el otro lado la farmacia o el farmacéutico ya entra lo que es el personal y la finanza, ¿verdad? Entonces, sí, ya se comienzan a especializar las ramas, ¿no? De tipo de trabajo. Y normalmente encontramos a un gerente general, el cual depende de un grupo de gerentes medios, que estos son los gerentes medios, ¿verdad? Delega las funciones el gerente general a estos mandos medios y cada uno una función particular asignada, ¿verdad? Esta clase de organización es recomendable para empresas medianas o grandes, ¿verdad? Acuérdense que esto no está escrito en piedra, no tiene que ser exactamente igual como aparece en el gráfico. Vuelvo y repito, todo va a depender de el proyecto de cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos decir acá? En la organización funcional, cada trabajador pasa a responder ante varios supervisores o jefes. Cada supervisor o jefe solo supervisa a los obreros en los asuntos de su competencia. ¿Ok? Otro tipo de organigrama es el lineo funcional, que es el que combina pues los dos tipos de organización, el lineal y funcional, con la intención de aprovechar las ventajas de ambos, ¿verdad? Vemos que en este gráfico hay un peso del lado izquierdo, ¿no? Donde se especializan, digamos, alguna gerencia en particular, la de mercadotecnia, ya se va desglosando en ventas,
digamos que ya la organización creció, y aparte, si comparamos con el anterior, vemos que ya se están, digamos, dando mayor cabida a lo que es otros departamentos, que son ventas, relaciones públicas y servicio al cliente. Por parte entonces de la producción ya entra lo que es los farmacéuticos, los químicos, los solventes, ¿verdad? Y ya hay otro tipo de especialización que ya está, digamos, en recursos humanos y lo que es la finanza. Así que vemos que es un poquito diferente este organigrama, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, en la primera es evidente que la línea de mando, ¿no? Principio de unidad de mando, pero en la segunda se aprovecha la división del trabajo, ¿no? ¿Verdad? Que conduce a la especialización. Eso es lo que estamos observando en este organigrama. Hay otro tipo, y este también se utiliza para lo que es empresas de tamaño mediana y grande. Otro tipo de organigrama es el del staff que habíamos mencionado, y dice que a medida que las actividades pues dentro de la organización se van haciendo más complejas, ya este tipo para empresas grandes, ¿verdad? Y la tecnología las rebasa, es decir, que necesitan un poco de ayuda, algunos consejos, ¿verdad? De profesionales, y en su mayoría son externos a lo que es la empresa. Entonces, esos especialistas, sin tener la autoridad directa, ¿no? De lo que es el gerente general dentro de esa organización, aconseja al resto al mismo director general, y también aconseja a lo que es los distintos departamentos, pues, se muestran en este ejemplo. Y ¿cómo sabemos eso? Vemos esta línea entrecortada, que es la que nos indica pues que la asesoría, en este caso jurídica, puede ser tecnológica, puede ser cualquier tipo de asesoría de servicio, ¿verdad? De venta, etcétera, ¿no? La implementación, digamos, una aplicación, ¿verdad? De un nuevo modelo, tantas cosas. Entonces, sin tener tanta participación directa, sí tiene el rango pues de aconsejar a lo que es la dirección general y a los distintos gerentes. ¿Okay? Pregunta con este organigrama, si tenían algo pensado de lo que hemos visto, digamos, la agencia de diseño gráfico, ¿cuál creen que pudieran utilizar? Organigrama funcional. El funcional, este que está acá. ¿Cuántas personas más o menos consideran ustedes? Digo, no sé si ya lo tienen contemplado, pero un más o menos, a un aproximado, de que pudieran trabajar en la agencia de diseño gráfico. No, eso no es relativo según cómo vaya fluyendo el negocio. Es correcto. En un principio, lo que estamos diciendo es que deberían realizar algún tipo de actividades, ¿no? Y enmarcarlas, ¿verdad? ¿Cierto? Vamos a poner un ejemplo puntual. Estas son las actividades, ¿verdad? Bueno, no sé si son todas. Vamos a suponer que son la mayoría o las más importantes de las actividades que realiza este tipo de empresa. Esta empresa es de plásticos industriales, ¿verdad? Y entonces
aquí están las distintas actividades que realizan. Dice higiene y seguridad. Bueno, esa higiene y seguridad, asumiendo que tengan, digamos, sea una empresa mediana o grande, entonces, y que tenga recursos monetarios suficientes, entonces esa actividad de higiene y seguridad fuera, digamos, a lo que es la gerencia de producción, ¿verdad? Creo que esa actividad cabe aquí, donde está la gerencia de producción. Lo que es el troquelado es, ustedes saben, esa basecita que tienen las botellas de, creo que son las de Coca-Cola, por ejemplo, que tienen una formita abajo. Esa es una especie de troquelado, darle figura, no solamente, bueno, como se está hablando de plástico, me imagino que por ahí viene, ¿no? Entonces, ese troquelado también va a donde está la gerencia de producción. Esas son actividades propias de esa gerencia. Donde dice nóminas y salarios, bueno, eso es propio de recursos humanos, ¿verdad? La capacitación también, recursos humanos. La distribución, podría ser el departamento de mercadotecnia, podría ser. El desarrollo del producto es gerencia de producción. Administración financiera, perdón, gerencia de finanzas. Y almacén puede ser la producción. Lo que es impuesto, presupuesto, esto lo que lo maneja finanzas, investigación de mercado, en mercadotecnia, y así nos vamos. Esto es lo que definitivamente es el paso, digamos, número uno, hacer ese listado de todas las actividades para que ustedes puedan evidenciar qué tipo de organigrama realizar y también cuántas personas aproximadamente ustedes van a contratar en un inicio. Si ven que necesitan reforzar algunas o si ven que no hace falta, pues ya va dependiendo pues, ciertamente de las actividades que se van realizando en el momento que ya comienza a operar la empresa, ¿no? Pero podemos estimar algo, ¿verdad? Estimar algo, pero vuelvo y repito, va en función de ese primer listado. Digamos, el restaurante, ¿cuál serían algún tipo de actividades que ustedes realizarían del proyecto de restaurante? ¿Están ahí? Compras Ajá, compra, proveedores, ¿verdad? y compras de proveedores. Ajá, y ese departamento, ¿a quién podría, sí, solamente como para estructurar algo, ¿no? ¿A quién podría responsabilizarse ese departamento? Las compra de alimentos, ¿verdad? ¿Quién podría encargarse de ese departamento? La gerencia de producción. Finanzas, Finanzas, no creo, no. no, porque finanzas es más, digamos, relacionado La con, contabilidad. dígame, sí, a la Esta sería contabilidad, al contabilidad. presupuesto, lleva como más números, lleva como más números, pero también ustedes pueden estructurarlo. Eso es lo que le iba a decir porque es un restaurante, no necesita una estructura que yo vaya a decir, bueno, este es un departamento de esto y esto, sino más no, en los restaurantes lo que he podido observar, tiene un administrador, ese administrador, él mismo es su recurso humano,
el gerente de recursos humanos, el gerente de servicio al cliente. Sí, depende del restaurante. Sí, Y claro. él solito hace casi todas esas funciones, hasta entrena. Ajá, digamos que, y no tiene Yo la asistente. verdad pienso que no solamente finanzas, sino que también producción, porque van de la mano. Sí, puede ser que No puedes casen un estar, departamento de finanzas, mercadeo y producción, podría ser. Así mismo, porque, o sea, de los números que le tengo que decir, así tenemos tanto presupuesto para comprar esto. Pero finanzas como tal, o sea, No. tienes que casarlo con algo, ¿verdad? Para que sea un poquito más validero de lo que es esa compra a los proveedores, ¿verdad? Eso hay que casarlo con otro departamento. Pero es precisamente eso, ¿no? Es precisamente eso. Todo depende del tamaño del restaurante. Hay restaurantes que tienen un personal de 20, 25 personas, ya es más o menos mediano, pero hay restaurantes estilo fonda que si acaso llegan a, no sé, 5 personas, ¿no? Que el grueso del asunto es donde están los cocineros y los que le asisten a los chefs, a los cocineros, ¿verdad? Así que sí, eso es relativo, ¿no? Pero bueno, lo que sí es necesario es iniciar con esa listita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte no. Ok. Entonces, eso en cuanto a lo que es la parte introductoria, división del trabajo, realizar esa listita, ¿verdad? Y entonces identificar qué tipo de organigrama y obviamente también ahí nos vamos a dar cuenta si la empresa es pequeña, mediana, grande, ¿verdad? Entonces, tenemos otro punto que es la división del trabajo, ¿verdad? Y esa división del trabajo, pues, es la separación, pues, y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con el mayor precisión y eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento del trabajo. Eso es lo que quiere, es que la persona se vuelva experta en ese tipo de asignación, ¿verdad? Y que el trabajo fluya de una forma lo más eficiente posible, ¿verdad? Entonces se requiere que se organice las diferentes actividades considerando al personal con que se cuenta y estableciendo lineamientos a seguir para mantener un orden en la decisión. Eso es en cuanto a la división del trabajo, que ya en esa parte de lo que es la estructura del organigrama se va a evidenciar esa división del trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que es departamentalización simplemente es el agrupamiento de las actividades en unidades similares, es precisamente lo que en el ejercicio este que estábamos haciendo, y se realiza mediante una división orgánica que permite a la unidad desempeñar eficientemente su función. Es prácticamente el ejercicio que estábamos haciendo acá. Entonces se busca alcanzar que un colaborador sea experto en su puesto de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que se necesita, ¿no? Ok, eso en cuanto a la departamentalización. Luego otro punto es la jerarquización, que consiste en una cadena de mando, ¿verdad? Es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango, grado e importancia. Los niveles jerárquicos están determinados por el grado de autoridad y responsabilidad que posee cada puesto, independientemente de la tarea que realiza. Y esto también se va a evidenciar en ese organigrama, ¿verdad? Que vemos que ya la cúspide comienza por el gerente y van esas cadenas de mando a ir
de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces vemos cuáles son los de distintos tipos de departamentos que van a sobresalir, ¿verdad? Y quiénes son los que van a estar en el eslabón de esa cadena más abajo. Ahí vamos a ver cómo les sale, ¿verdad? A ustedes. Y como ustedes son los, digamos, expertos en su proyecto, eso lo vemos y le hacemos algún tipo de recomendación si es que hay que hacerla, obviamente, ¿no? Entonces esto es cuando lo que se requiere de la jerarquización. Y aquí tenemos esta plantilla. Esta plantilla, en este caso, es un ejemplo de un banco, ¿no? ¿Verdad? Que sí me gustaría verla en su presentación, esta plantilla. Ok, ¿cómo se llena esta plantilla? Acá tenemos el gerente general, ¿verdad? Esto es un caso de un banco, ¿sí? Entonces tenemos el gerente general. Y la cadena de mando va, el siguiente nivel es los gerentes ejecutivos, van los gerentes de departamento, jefe de área, jefe de sección, analista, y el último eslabón secretario, pero podría ser secretaria, pero podría ser, digamos, correspondencia, choferes, seguridad, ¿verdad? Yo podría tener otro tipo de, de cadena de mando, pero estos son los más, los principales, ¿verdad? Entonces aquí en este cuadrante dice responsabilidad del puesto de mando, es puntualizar brevemente cuáles son las responsabilidades de ese gerente general. ¿Qué serían? Acá mencionó acá el compañero que había un gerente general dentro de lo que es un restaurante. Mencionó que él, bueno, tenía varias funciones, ¿verdad? Varias funciones tipo de recursos humanos, ¿verdad? Que si contratar el personal, que es vigilar la producción, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vamos a poner en este cuadrante. Si hay un gerente general que se dedique a varias funciones, espero que no sea tan, digamos, abrumador para ese gerente, ¿no? Ok. Profesor, pero cuando Dígame. hablamos de gerente general, ahí vemos el top, ¿no? El gerente, el de más arriba. Exacto. ¿No sería una función, no sería una función como estratégica? Función estratégica. ¿En qué sentido la función estratégica? Pienso yo, por lo menos en los negocios, por lo menos en el banco, el Ajá, gerente sí, general claro. piensa de manera más estratégica de cómo lleva al Sí. crecimiento a su negocio. Sí, sí. En el caso del banco, sí, claro que sí. Igual en el restaurante pensar que eso de manera estratégica, qué promociones puede sacar, o si cuánta puesto necesita, o según la concurrencia de los comensales, de los clientes, qué es lo que se puede sacar en el menú y en las promos, pues. Sí, también estratégicamente hablando, a los dos tipos de negocio le conviene saber su rentabilidad, ¿no? El banco obviamente necesita saber, el gerente general, cómo anda la cartera, si va aumentando, si las utilidades van aumentando, ¿verdad? Y eso es una recopilación estadística, pues, de la salud financiera de la empresa. Pero, o sea, digamos, en términos bien consolidaditos, puntualmente eso, ver la salud financiera de la empresa. Y eso engloba ver las ventas, ver, digamos, lo que acabo de mencionar, la rentabilidad, las utilidades, los ingresos, los gastos,
Si es en caso de lo que es el banco, las colocaciones, los desembolsos, la recuperación, la morosidad, tantas actividades que puede darse en un banco. Las quejas de los clientes, ¿verdad? Que definitivamente las hay. El grado de tecnología que se está utilizando. Imagínense un banco que no tenga banca en línea, una banca digital, lo que está de moda, las billeteras electrónicas. Entonces en el restaurante sería básicamente la rentabilidad del negocio, la rentabilidad del restaurante. Eso es lo que Exacto, pensaría el gerente general. exacto. Ver las estadísticas, sí, digamos, la comparación de ventas, ¿no? Ventas de un mes con el otro, porque siempre en los restaurantes, bueno, depende del tipo de restaurantes que sea, pero en este sentido usted dice que es de Friday. A veces hay estacionalidad. Cuando digo estacionalidad es que la gente va como que en masa ciertos meses del año. No sé si me Claro, explico. eso, sí, sí, ¿Sí? y eso está dentro del estudio que se realiza, ¿no? Exacto. Pues que se realiza, bueno, estos son los meses donde más tenemos concurrencia y viceversa, estos son los meses donde tenemos que sacar algo por las redes sociales para que la gente vaya a comprar. Por lo menos lo que es diciembre, la gente a veces anda media apurada y va a comer prácticamente en casa, nada más comen cuando viene la Navidad y el Día de la Madre. Pero el resto siempre andan comiendo afuera porque hay un poquito, digamos que un poquito más de dinero, ¿no? Por esto lo del bono, decimotercer mes, etcétera, etcétera. Pero sí, cuestiones como esas, tantas cuestiones que se pueden, digamos, monitorear, llevar la estadística, a ver si el negocio va evolucionando, ¿verdad? Alguien me está escribiendo, es que no veo la pantalla. Creo que es Cristabela, profesor. ¿Qué me dice Cristabel? Yo prefiero que me hablen porque no. Bueno, que Diga. bueno, antes el compañero había mencionado demasiadas funciones para un solo gerente. Sí, eso es lo que a Y veces, tenía pero, una consulta que ajá, el servicio al cliente, ¿cuál sería para usted? ¿En qué departamento pertenecería? servicio al cliente podría ser ventas, mercadeo, o si hay una empresa grande también hay servicio al cliente. Acá en el banco hay un departamento realmente nuevo que se dice experiencia al cliente. Y si, por ejemplo, tomamos el ejemplo del restaurante, ¿a qué departamento del restaurante pertenecería? Si es servicio al cliente. Bueno, todo depende. Yo prefiero que me enlisten todas las actividades, pero si esa es una de las actividades, pero tampoco es que queremos, digamos, mmm, usted puede partir de un mínimo y de un máximo de colaboradores. Es un supuesto, acuérdense que esto es un supuesto, porque realmente al final de todo esto se necesita otro tipo de, eh, digamos, de ejercicio. Yo no sé si les hablé aquí de formulación y evaluación de proyectos. ¿Les hablé sobre eso? No, pero más o Ok. menos tengo la. Bueno, aquí solamente estamos planeando, ¿verdad? Estamos planeando, ¿verdad? Entonces, cuando lleguen a esa asignatura que la universidad la da, formulación y evaluación de proyectos, ojalá puedan participar con este proyecto, ¿verdad? Entonces ahí se van a analizar ya la inversión, por ejemplo, la inversión que van a requerir para edificar ese o poner a funcionar el restaurante, se van a poner los puestos de trabajo,
Recuerden que esos puestos de trabajo hay que pagarle salario y esos salarios incluye el 13º mes, los beneficios hay que pagar la planilla, hay que pagar las vacaciones, el seguro social, educativo, impuestos Todos los sobre impuestos. exactamente, me explico. Entonces, esas son cosas que a veces no las nota uno en primera instancia, ya cuando no ha planificado y se mete a hacer el tipo de negocio, wow, ¿en qué me he metido? A eso me basaba cuando hablaba de que las funciones de algunos restaurantes, que lo he vivido, bueno, lo he visto, ahora en la nueva, ¿cómo podemos decir? En la nueva tendencia de administración, sí, utiliza a una, no, las personas tienen que ser lo más eficientes posible y tu empresa tiene que ser lo más eficiente posible. claro. Eso te ahorra en impuestos, te ahorra en salario, te ahorra en un montón, o sea, eres más rentable. Ajá, hay una de cal y otra de arena, ¿no? Yo entiendo las dos partes, entiendo la parte tuya y de Cristabela, que a veces, bueno, no hay que sobrecargar tanto, pues, porque no se vuelve eficiente. Pero por el otro lado, tienes que volverte eficiente, ¿verdad? Y si te asignan una nueva tarea, obviamente hay que hacerla, ¿no? Obviamente hay que hacerla precisamente porque han cambiado ya ya esta pandemia nos ha obligado pues a cambiar nuestra mentalidad en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, a ustedes les dejo, digamos, esa tareita de ir analizando con propiedad. Vuelvo, insisto, lo primero es esa lista de actividades y si ven que están sobrecargando al personal, pues entonces delegar funciones hacia otro, ¿no? Y en lo que, para responder lo que me estaba preguntando Cristóbal, que era el servicio cliente, bueno, el departamento de ventas podría ser, si es que lo tienen, vuelvo y repito, si es que se crea si es que amerita crearse ese departamento de venta, ¿verdad? Si fuera al banco, hay un departamento especializado, ¿verdad? A la experiencia del cliente, que es nuevo, que es nuevo. No sé si me explico. O sea que básicamente la atención al cliente es un departamento totalmente aislado de los demás, o sea que es como, o sea, no diría aislado, sino como es un solo departamento que se relaciona con los demás. Sí, es que todo se relaciona, no es aislado, no es aislado, hay una relación. Lo que Obviamente, puede ser uh-huh, nace de la necesidad del negocio. sí, claro, claro que nace. Eso, digo, también tienes que apuntar a ver tu cantidad de clientes, porque si te entran 10 personas al mes, ¿verdad? Tú no vas a requerir de tanto personal. Si me ves que me están, mira, por ejemplo, te voy a decir algo que se me acaba de ocurrir. Yo fui el domingo no sé si ustedes han ido a ese, mm, al Doritos, el que vende, Doraditos, perdón, Doraditos, que vende pollo en Chani. Así como ha crecido. Oiga, mire que son tres secciones, ¿cierto? La sección 1, que si yo llamo del teléfono, creo que me apuntan la orden y la retiro. La otra sección, donde está la caja, y detrás de la caja hay como, no sé, como 20 preparadores de alimentos. Y la otra sección es como un call center y hay otros como 15 atendiendo ese call center solamente para despacho de estos, los motorizados. ¿Me explico? Y ellos, si hace 10 años atrás, creo que solamente tenían una sección,
o dos, digamos la caja y el restaurante. La caja en el organigrama, ahora es en el organigrama, ¿cómo lo colocaríamos en el ejemplo doradito, profe? En el organigrama, bueno, ahí hay un montón de gente. Mire, por ejemplo, podría ser el gerente general, podría ser el departamento de ventas, ¿verdad? Y ventas y atención al cliente, podría ser los dos en uno. Y ahí ese ventas y atención al cliente se puede subdividir. Digamos, el call center, ¿verdad? Y por el otro lado, lo que es las ventas por teléfono o el mercadeo también se podría englobar en ese sentido. Usted, o sea, esto no está escrito de piedra, ¿no? Esto no está escrito en piedra. Ustedes pueden variar ese organigrama, pero ese es el consejo, por esa parte de lo que es las ventas. ¿Me explico? ¿Aló? Sí, profe. En Okay. ese de Doradito también entraría un departamento de contabilidad, o sea, que viene dentro de finanzas, ¿cierto? Mire que probablemente sí, porque son tantas las ventas que hacen que hay que tener un control sobre esas ventas. Imagínense, esos Correcto. pollos tienen que tener, o sea, cuántos pollos entran, cuántos pollos salen, cuántos van para merma, etcétera. Tiene que haber un control. No se ve, obviamente no se ve, pero alguien tiene que llevar un control sobre eso. Puede ser el departamento de finanzas, si es que tiene finanzas, ventas y servicio al cliente. O puede ser separado. Todo depende de la cantidad. Yo veo ese doradito que ya, o sea, está como, se quedó chico. Yo pienso que por muy pequeño que sea un negocio, debe de tener sus departamentos o las personas encargadas de cada cosa. Claro. Porque así no se pierde tampoco información. Por muy pequeño que sea, pienso yo, pues. Sí. Bueno, en caso tal de un restaurante en este tipo que se ha expandido grande, y creo que solamente hay una sucursal, ¿verdad? Que yo sepa. Sí, sí, solo una sucursal. Imagínense, eso es como la cuestión esta de Capira, ¿cómo se llama? Quesochela. Eso todos los fines de semana está lleno. Cositas como esa, ¿no? Bien, entonces, volviendo acá al temita, acá en este cuadrante, me van a poner la responsabilidad del puesto de cada uno de esta cadena de mando, ¿no? El tramo de control, bueno, dice acá, en la cantidad de colaboradores bajo su mando. Si es el gerente general, obviamente, y son 20 colaboradores, bueno, aquí nada más pone la cantidad 20 bajo su mando. ¿Me explico? Y acá la comunicación con otras gerentes de departamento. El gerente general siempre va, digamos, a comunicarse con el gerente ejecutivo y el gerente de departamento. Hasta ahí no creo que se vaya a comunicar muy rara vez con un jefe de área o de sección. Pero, sin embargo, el ejecutivo, entonces sí va se comunica con el gerente de departamento, los jefes de área, de sección y los analistas, ¿verdad? Esos son los tipos de comunicación y esto lo va, digamos, a despejar un poquito más las dudas en esta plantilla. ¿Estamos claros en esta plantilla? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo estoy clara. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, en este punto de lo que es los manuales, yo no le voy a pedir que redacte
enteramente un manual, porque eso no va, eso toma, digamos, es otra asignatura, ¿verdad? Entonces, simplemente aquí puntualizar en unos 2, 3 párrafos, puntualizar qué tipo de manuales van a utilizar, ¿no? Y para qué sirve ese manual. Ok, vamos a ver qué son estos los manuales, ¿no? Los manuales es un documento, carpeta o folleto de fácil manejo, el que se encuentra en forma detallada y sistemática información necesaria para auxiliar, guiar y orientar y uniformar la conducta y el trabajo a ejecutar por los miembros de una organización. ¿Ok? Entonces, ese manual, no sé si alguno ha tenido la experiencia de que el primer día del trabajo le dan un manualito de bienvenida, por ejemplo. Le dan otro manualito que dice, estas son las funciones que tienes que realizar. No sé, ¿han tenido esa experiencia? Sí, por lo menos a mí Sí, me ha profesor. tocado armar los manuales en el Ármalo. departamento de cierre para los captadores, así que sí he tenido la experiencia. ¿Y ese manual de cierre en qué consiste? ¿Cierre de qué? El departamento se llama cierre, es la captura de todas las acciones que hacen los técnicos en campo. Hay un departamento que se llama cierre, hay como 25, 30 chicos que se encargan de ingresar todos esos datos al sistema. Ok. Entonces existen manuales, varios manuales, porque son varios tipos de acciones de cómo se debe ingresar paso por paso. Exactamente, esa es la palabra, el paso a paso de cómo realizar algún procedimiento para obtener el objetivo principal, que es el cierre, ¿no? En este caso. Esos son los manuales. Ustedes necesitan, por ejemplo, acá hay manuales de objetivos y política, ¿verdad? Lo que se debe y no se debe hacer dentro de la empresa, ¿verdad? Objetivos manuales departamentales, recogen todas las políticas y reglas en detalle. Dice acá manual de bienvenida, como habíamos mencionado, que le da la bienvenida, quizás hasta un recorrido, ¿verdad? No sé, hasta hay recorridos virtuales, la novedad, ¿no? De recorridos virtuales de la empresa. Hay también manuales de organización, que en este caso era lo que mencionaba la compañera, ¿verdad? Hay manuales de procedimiento también, tienen que ver, sí, también lo que menciona la compañera, establecer de forma sistemática los pasos para la realización de las actividades, ¿ok? De procedimiento, hay de contenido múltiple, de técnica, de personal, de algún puesto en específico, ¿verdad? Y yo recuerdo, yo trabajé también en la ESO Standard Oil, que ya no existe, ahora está en la Puma, ¿verdad? Yo era concesionario pues, de estaciones de gasolina, tenía 2 estaciones bajo mi cargo, y había un sinfín de manuales, manual de seguridad, qué hacer en caso de incendio, qué hay que hacer en caso de derrame de combustible, en caso de robo, tantos manuales que había que definitivamente son de valiosa ayuda, ¿no? En algún momento digamos, de esa incidencia, saber cómo actuar ante un evento, ¿no? De esto. Y bueno, acá solamente les pido que mencionen unos 2, 3 ejemplos, ¿verdad? De los manuales bien resumido, porque vuelvo y repito, no le voy a poner a estructurar un manual como el caso de que plantea la compañera, no, porque se van a llevar mucho tiempo, pero sí tenerlo en cuenta. Obvio, cuando ya ustedes se decidan a llevar a cabo ese proyecto, ahí sí tienen que elaborar esos manuales.
Ahí sí tienen que elaborar esos manuales porque son necesarios, ¿verdad? Son necesarios que quede todo prácticamente por escrito. ¿Ok? Pregunta con esto de los manuales. No, profesor, ya me la aclaró con lo del manual de seguridad. Gracias. Ok, perfecto. Y entonces acá, esta es la tareita para evaluar. Dice acá, son 3 pasitos ahí, realizar una lista de las actividades, lo principal. Realizar el organigrama, ¿no? Ya ustedes van a elegir más o menos el organigrama según esa lista de actividades. Y lo otro, pues, completar esa plantilla. Y el cuarto punto, que no lo puse acá, pero entonces ya ustedes saben, es el manual, ¿no? Identificar cuáles son los manuales y para qué sirven cada uno de esos tipos de manuales que van ustedes a utilizar. Unos 2, 3 que me describan es perfecto. Pregunta con la tarea. Un negocio pequeño, ejemplo en el restaurante, ¿cuántas personas, o sea, cuántas personas conforman un restaurante pequeño? Por decirlo así, un negocio pequeño en restaurante. Okay. Máximo, ¿cuántas personas debería tener? Mira, no hay una regla fija, pero se habla que, digamos, una empresa, no solamente restaurante, una empresa pequeña podría estar a lo sumo en menos de 10 trabajadores, menos. Okay. Pero digo, no hay una regla, ¿verdad? Porque hay hasta micro pequeñas ahora. Micro pequeñas son 1 o 2 personas. ¿Me explico? Que son los que le llaman los emprendedores, ¿no? Okay. Pero eso podrían entrar en un organigrama informal. No, el informal, no, sí, base formal, aunque sea microempresa. Lo informal, acuérdate que lo informales son actividades extra de trabajo. Ejemplo, las actividades destinadas a recolectar fondos para la Teletón. ¿Me explico? Que no son tan, sí, que no son tan, digamos, importantes para llevar a cabo el negocio de día a día del negocio, ¿no? Esas son las actividades informales. Esa todo acá es formal. Y lo formal incluye el organigrama, la lista, la jerarquización, la departamentalización, aunque sean de 2 personas. ¿Me explico? Sí. Pero claro, en el tipo de proyecto ustedes no veo que sean, o sea, pueden ser de 5 hacia arriba, ¿no? Y depende también del restaurante. Hay restaurantes tipo fonda que son a lo sumo 4 personas, a lo sumo. Que ahí el gerente es el que le cae obviamente el mayor peso porque tiene que hacer el abasto, tiene que buscar la logística, el control de precios, la estadística, vigilar el negocio, tantas cosas que tiene que, entre más pequeño creo que es más dolor de cabeza. Y si vende más, también. Pero bueno, eso obviamente se va viendo a través de la marcha de la empresa, ¿no? Mucho trabajo para este gerente. Oh. Ok, entonces, a ver, son las 9:06. Yo creo que nos queda tiempo para avanzar algo más, porque ¿alguna pregunta sobre este capítulo de organización? No. Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a cerrarlo acá. Pues sí,
lo que les iba a comentar era, la clase se acaba a las que, las 9:30, ¿verdad? Correcto. Sí, profesor. A las 9:30. Entonces, lo que veo es que el siguiente lunes no hay clase. Es cierto, ¿no? No hay clase. Yo lo verifiqué. No hay. No hay. ¿Ustedes tienen una clase previa a esta? Es decir, a las 6 y tanto dieron clase hoy. Yo no sé los demás, yo no. Yo no, profesor. No, ok. Sí, entonces aquí para no atrasarnos voy a adelantar un poquito el siguiente capítulo para que vayan ustedes ya confeccionándolo, porque estamos al 15, ya al 22, ya prácticamente nos quedaría el 29 no hay clase, nos quedaría la clase del 6 y ya el 13 vendrían la presentación de ustedes, ¿verdad? ¿Estamos claros, no? Sí. Bueno, así que vamos a adelantar esa hasta donde podamos llegar para que vamos a buscarlo acá. Organización, el que viene es dirección y vamos a abrir la clase. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, Sí, profe. Ok, dirección. Entonces ya este sería el capítulo 3, módulo 4, dirección, ¿verdad? ¿Esto qué es la dirección? Es un factor indispensable para que exista una buena administración. A través de ella se ponen en marcha los lineamientos establecidos en la etapa de planeación y organización. Se logran las normas de conducta más deseables en los integrantes y se alcanza buena comunicación. Esta etapa del proceso administrativo reúne conceptos relacionados directamente con las personas, la autoridad, comunicación, liderazgo, motivación, supervisión, elementos básicos de la dirección que sirven para reconocer y entender cómo dirigir grupos humanos y conciliando esas necesidades, ¿no? Y en términos ya bien consolidados, lo que es dirección es dirigir, implica influir, motivar a los empleados para que realicen una tarea esencial, ¿verdad? Y miren que aquí no hay ni una palabrita de ordenar ni nada de eso, influir y motivar, ¿verdad? Y lo otro es que la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Bien, entonces esta etapa de supervisión, bueno, ya dijimos que consiste en vigilar y guiar a esos subordinados, ¿verdad? Entonces, aquí hay 5 puntitos, ¿no? Que nos van a ayudar a, digamos, a confeccionar ese punto A de supervisión. Y me dice que el primero es determinar con claridad la labor del supervisor. Esto implica comunicar a los subordinados la razón básica de ser su supervisado, ¿verdad? Y realmente eso es necesario en toda organización que uno sea supervisado para, digamos, como dice acá la definición, tener un grado de control, ¿verdad?
El punto 2 dice definir los niveles de desempeño a exigirse. Los supervisores deben establecer los niveles de trabajo que esperan de los trabajadores. Y esto es, siempre hay un tipo de evaluación, si uno llega a la meta de un cierto trabajo, ¿verdad? Si, digamos, se puede evaluar también si estamos llegando a las ventas requeridas mensuales, por ejemplo, anuales, trimestrales. Estas son algunas de las mediciones, son ejemplos, ¿no? Vemos el punto 3, que establecer la forma o método de supervisión. El empleado debe reconocer desde el principio cómo medir su desempeño y qué se espera de que se haga o se produzca. Por ejemplo, en su productividad y calidad de trabajo, eficiencia, formación adquirida y los objetivos conseguidos, ¿verdad? Esto, la calidad del trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, acá si nos vamos al banco, prácticamente lo que llega al mes de octubre o septiembre-octubre, realizan un tipo de evaluación, ya tienen una estructura, son como unas, digamos, 5 paginitas, entre esas 5 paginitas hay niveles de alguna pregunta, por ejemplo, digamos, y esas preguntas la va llenando el supervisor, ¿no? De lo que obviamente percibió del trabajo de todo el año que hizo ese colaborador. Y así va asignando las distintos tipos de evaluaciones a fin de que le den digamos, un bono, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Una motivación, un bono, si es que llega a tener una calificación favorable, ¿verdad? El cuarto punto es fijar los mecanismos de corrección en caso tal no se estén llegando a las metas, ¿verdad? Y el 5, interesarse por la autosupervisión, ¿verdad? Uno mismo tiene que ser autocrítico, ¿verdad? De que si realmente uno está dando la milla extra en esa función o esa tarea encomendada. ¿Ok? Entonces acá vemos este es un ejemplo de esto del checklist, de una lista de supervisión, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar para esto, ¿no? De ir supervisando a ese personal. Son ejemplitos, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Pero vemos la siguiente, por ejemplo, la primera, la empresa posee la capacidad de satisfacer la demanda del mercado, digamos no, pero tiene que poner el porqué de ese no, ¿verdad? ¿La empresa realiza algún tipo de promoción o publicidad? Sí, pero ¿qué tipo de publicidad? Ya sea por Instagram, por internet, damos un 2x1, qué sé yo, viernes de Ladies Night, por ejemplo, ¿no? Cositas de esas. Estos son algunas de un checklist que le pueden servir para lo que es la supervisión. También otro ejemplo de lo que es la supervisión es cuando ustedes redactaron esas metas estratégicas en ese capítulo 1, ¿verdad? Metas estratégicas, ustedes la replican acá, ¿verdad? Si esa meta estratégica, por ejemplo, era cumplir con al menos el 90% del programa de capacitación para el personal operativo dentro de esos 30 días de septiembre, diciembre, no veo ahí, del presente año. Esta es la meta estratégica, ¿verdad? Esto
yo lo puedo supervisar también, ver si ese, creo que era el Departamento de Recursos Humanos, el encargado eh, de esta meta, ver si efectivamente se dio ese alcance de capacitar al 90% de los empleados. Acá esta es la meta estratégica que le estaba comentando, que habíamos puesto este mismo ejemplo, más o menos. Y estos son ejemplos de cómo pueden ustedes ir supervisando, ¿no? Si en caso tal, esa meta estratégica buscaba ese objetivo. Así que no solamente el checklist, sino también pueden dirigirse a lo que ustedes plantearon en esa meta estratégica, o también pueden complementarlo con un checklist como este, ¿no? Si se cumplió o no cumplió y el por qué, ¿no? Si se está haciendo o no se llevó a cabo o va por la mitad, o si vino una pandemia y todo lo paralizó. Me explico, cositas como eso. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Ese es el punto A de supervisión. Dentro de lo que es el capítulo de dirección. ¿Pregunta? ¿No hay? Bien, entonces otro modelito que tenemos es este, el mismo. Esta era la meta estratégica, ¿verdad? Y el indicador, pues, el porcentaje de cursos técnicos completados en tiempo establecido, que es la capacitación, el número de cursos impartidos, que es el total de, digamos acá, 27 sobre 30. Se alcanzó a complementar o a capacitar 27 empleados de un total de 30, y eso alcanzó la meta que era el 90%, como tal cual se manifiesta ahí, ¿verdad? Esa era la meta, el 90%. El jefe o responsable de esa capacitación era el jefe de capacitación, y el periodo que se podía capacitar, o esta persona responsable manifestó pues que se podía capacitar de una manera mensual, ¿verdad? Este es otro ejemplo, la cantidad de personal capacitado por mes, en la medición en la cantidad de personal que es capacitado cada mes. La meta es un 100%, el auxiliar es el responsable de ese objetivo, y lo va a verificar por periodo semanal. El nivel de cumplimiento de capacitación anual, la medición es una gráfica de tendencia, ¿verdad? Digamos, una gráfica circular de barras, ¿verdad? Que me muestra la tendencia de cómo ha ido, digamos, ese nivel de cumplimiento de capacitación anual, llegando a ese top, ¿verdad? Que es el 90%. El responsable de elaborar esa gráfica y de monitorear ese nivel de cumplimiento, el gerente de recursos humanos, y obviamente al final del año es que se muestra esa información. ¿Ok? Ese es otro tipo, manera de supervisar. Y eso es en cuanto al punto A. El punto B es lo que es la comunicación, que es el proceso mediante el cual se transmite o intercambia información verbal, escrita, gráfica o conductual con un grupo. Yo aquí también podría poner de manera tecnológica, porque ya estamos hablando ya de WhatsApp, que estamos hablando, comunicándonos a través de elementos digitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Entonces, abarcar desde una simple conversación hasta sistema de información más complejo. Su importancia radica en la vinculación que se establece entre la organización y las personas. Ok, aquí hay dos tipos de comunicación, la formal, ¿no? Que fluye a través de los canales estructurales, eso es a través ya sea de manuales, oficios, también podría ser a través de memorándum, ¿verdad? Cartas, ya de un tipo más formal. Y las informales me dice que es a través de los grupos de comentarios, estos comentarios de pasillos, opiniones, ¿verdad? Que no, que realmente no está nada, ni una firma de por medio. También algo de tipo formal podría ser un Outlook, ¿no? Un correo electrónico, ¿verdad? Un correo también, digamos, de estos Gmail, ¿verdad? De tipo formal. También ese tipo de comunicación se realiza a través de, digamos, la comunicación puede ser vertical, horizontal, verbal o escrita. Cuando es vertical va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Del supervisor hacia la cadena última de mando, el subordinado. Horizontales entre la jefatura, ¿verdad? De mandos medios, ¿verdad? Verbales, ¿no? Que ya es lo que dicen de una manera informal. Y los escritos que ya son un poquito más formales, ¿no? A través de memorándum, ¿verdad? Cartas, correos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo creo que en cada uno de los capítulos he dejado un ejemplito de una investigación que hicieron algunos estudiantes en periodos pasados. Y acá me pusieron pues que la comunicación se iba a realizar a través de un manual de anuncios ubicado en una zona estratégica. Ahí podrían visualizar algún anuncio, no sé, algún anuncio ya sea formal o informal que tiene la empresa a través de correo electrónico, a través de los encargados de cada área, por medio de reuniones, memorándums y de manera verbal. Esos son los tipos de comunicaciones que iba a realizar esta empresa que se llama Big Brands, ¿verdad? Que se trataba de una distribuidora de alimentos, si no me equivoco. Ok, pregunta sobre este punto B, comunicación. No, profesora, ahí está claro. Estamos claritos, con ese ejemplo lo dice todo. Bien, hasta por WhatsApp también. Nosotros tenemos acá un grupo de la asignatura, pues que en cualquiera forma de comunicarnos nos podemos comunicar por WhatsApp, a través de correo electrónico, ¿verdad? Llamadas telefónicas. Así que hay varias alternativas sobre este punto. Bien, quisiera dejarlo hasta allí porque no vaya a ser que ya son 6 minutos y no vaya a ser que no termine de explicar este punto C que es motivación. Lo que sí le voy a pedir pues que entonces vayan entregando las tareas correspondientes. Acuérdense de que en cada módulo hay que entregar una tarea, ¿verdad? En el capítulo, perdón, en el módulo 1, módulo 2, perdón, planificación, que era el capítulo 1. Aquí está la tarea que tienen que entregar, que era prácticamente estructurar todo ese capítulo 1, que es uno de los más larguitos, ¿verdad?
en el módulo de organización, aquí está la tareita, ¿verdad? Esta es la tareita. Esta es la tarea, ¿sí? Y bueno, y vayan avanzando hasta ese punto, avanzando ustedes. Todavía no me la van a entregar porque no he completado ese módulo de dirección, pero definitivamente tiene una tarea también, que es la que se encuentra aquí, ¿verdad? Desarrollar el capítulo 3. Y se entrega acá. ¿Ok? ¿Preguntas? No, Profe, profesor. Ajá, dígame. ahí donde, bueno, para entregar, ahí solamente con que uno lo envíe está bien. Sí, Uno sí, solamente del grupo. sí, porque yo tengo ya sí, pero me ponen siempre me ponen los integrantes. ¿Ok? Ah, no es necesario que cada uno lo suba a su Si módulo. quieren, si lo quieren realizar, no importa. Yo igual, ya yo sé más o menos quiénes son pero de todas maneras me ponen, si lo va a entregar uno o todos a la vez, a mí me da igual, la verdad. Igual la calificación va. Pero sí, si lo va a entregar uno, me ponen este El nombre, sí, de todos módulo los de integrantes. todos los integrantes, correcto. Mm. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, entonces nos despedimos entonces. Bueno, buenas noches. Hasta luego, profesor. Ajá. Déjeme ver a una cosita acá para ver quién más se anexó a la clase. A Katherine no te tenía por aquí. Edith tampoco la tenía. ¿Dónde está? Bueno, vinieron todos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qué bien. Estoy contento. Primera vez que está la casa llena. Brian, ¿dónde Buenas está? noches. Brian no vino. Ah, no, sí, Brian está bien. Buenas noches, profesor. Bueno, Disculpe, es que estoy desde el teléfono porque tuve un problema con la computadora y ok, se me fue el sistema operativo y estoy aquí desde la tarde tratando de arreglarla. perfecto, ok. Gracias por anunciar. 2, 3. Bueno, hasta luego entonces. Saludos. Chao, Hasta luego, saludos. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.